Seguro que alguna vez has escuchado un cuento que te dejó atrapado de principio a fin. ¿Pero te has preguntado qué es realmente un cuento? Hoy te lo explicaré de forma sencilla para que no queden dudas. ¡Vamos allá! Un cuento es una historia corta, real o ficticia, que forma parte del género narrativo. No solo es una forma de expresión artística y cultural, sino también una de las maneras más poderosas y cautivadoras de dar vida a ideas a través de las palabras. Con tan solo contar algo, un cuento es capaz de evocar imágenes en nuestra imaginación y despertar emociones profundas. Desde sus orígenes en la tradición oral, los cuentos han sido relatos ágiles con pocos personajes, diseñados para captar la atención del oyente o lector. Además, su estructura es clara y sencilla. Comienza con una introducción, donde conocemos a los personajes y el contexto. Luego pasa al desarrollo, donde se presenta el conflicto. Y finalmente, llega al desenlace, que puede sorprendernos o dejarnos una enseñanza. Lo mejor de todo es que, más allá de su brevedad, un cuento siempre tiene algo que transmitir. Una emoción, una lección o simplemente una gran sorpresa. Antes de que existieran los libros, la gente contaba historias de boca en boca, no solo para entretener, sino también como una forma de transmitir conocimientos y cultura. Los relatos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del 2000 AC, y así nacieron los primeros cuentos, transmitidos de generación en generación. Con la invención de la escritura, estas historias fueron recopiladas en libros. Un ejemplo de ello es Las Mil y Una Noches, una famosa colección de relatos de origen árabe y persa, llena de aventuras y fantasía. Otro es el Decamerón, una obra italiana escrita por Giovanni Boccaccio en el siglo XIV, que reúne 100 cuentos narrados en un contexto de peste y supervivencia. Gracias a estos registros, muchas de esas historias han llegado hasta nosotros, manteniendo viva la magia del cuento a lo largo del tiempo. Todos los cuentos tienen una estructura básica que guía su desarrollo. Como se trata de un relato breve, su estructura suele dividirse en planteamiento, nudo y desenlace. En el inicio o planteamiento, se presentan los personajes, el lugar y el tiempo en que ocurre la historia. Luego, en el desarrollo o nudo, surge un conflicto o problema que los personajes deben enfrentar. Finalmente, el desenlace resuelve el conflicto, dejando una enseñanza o una sorpresa para el lector. Los cuentos suelen tener pocos personajes, quienes, a diferencia de los de una novela, no son muy complejos y generalmente no cambian a lo largo del relato. Además, el narrador suele ser externo y aporta la información sobre los personajes, el tiempo y el espacio en el que transcurre la historia. Según su origen, los cuentos se dividen en dos tipos, populares y eruditos. Rombo azul pequeño. Los cuentos populares son aquellos que han sido transmitidos oralmente de generación en generación. Debido a esto, suelen tener muchas versiones diferentes y adaptaciones según la cultura donde se cuentan. Son relatos anónimos y colectivos, como las fábulas, mitos y leyendas. Los cuentos eruditos, en cambio, son aquellos creados por un autor específico y escritos de forma definitiva. A diferencia de los populares, tienen una versión única y fija, con un estilo más elaborado. Ejemplos de cuentos eruditos son los escritos por autores como los hermanos Grimm o Edgar Allan Poe. Los cuentos son cortos, van directo al punto y no se enredan con detalles innecesarios. Suelen tener pocos personajes y una trama sencilla, pero atrapante. Y algo clave, siempre dejan un final impactante o sorpresivo. ¿Has leído algún cuento que te haya dejado pensando? En un cuento, quien nos cuenta la historia puede ser parte de ella o solo un observador. Si el narrador dice, yo hice esto, o yo vi aquello, es un narrador en primera persona. Pero si cuenta la historia desde afuera, como Juan caminó hacia la casa, es un narrador en tercera persona. Fíjate la próxima vez que leas un cuento. En un cuento hay distintos tipos de personajes. El protagonista es el principal, el que lleva el peso de la historia.
El antagonista es quien le pone las cosas difíciles. Y los secundarios están ahí para ayudar a que todo tenga sentido. Existen cuentos para todos los gustos. Están los de terror, los fantásticos, los de ciencia ficción, los policiales y los realistas. También hay cuentos populares, esos que pasaban de boca en boca, y los literarios, que tienen un solo autor y una versión única. El espacio en el cuento es donde todo sucede. Puede ser un lugar físico, como una ciudad o un bosque encantado. Pero también hay un espacio psicológico, que es la emoción que transmite la historia. Puede ser un ambiente misterioso, alegre o hasta aterrador. El cuento puede usar un lenguaje denotativo, que dice las cosas de manera literal, el sol brillaba en el cielo. O connotativo, que juega con metáforas y significados más profundos, el sol derramaba oro sobre la tierra. ¿Cuál te gusta más? Ahora que ya sabes qué es un cuento y cómo funciona, ¿te animas a escribir uno? Ahora, mira el cuento que he preparado para ti. Si te animas a probar tus conocimientos, te invito a descargar el material que dejé en la cajita de descripción y elabores el taller. Coméntanos, ¿qué te ha parecido este tema? ¿Has aprendido algo nuevo? Hace mucho tiempo, en un hermoso castillo, vivía una bella princesa que se llamaba Hadasa. Era una joven de noble corazón y muy soñadora que creía en la magia. Un día, mientras paseaba por el bosque, llegó a un bello estanque y al asomarse sobre este para ver su hermoso rostro, escuchó una voz. Al observar bien de dónde venía, vio que provenía de un sapo, que se acercaba rápidamente a ella. Ella con mucho miedo dijo: No. No te me acerques, feo y asqueroso sapo. Espere, por favor, bella señorita. Dijo el sapo. No le haré nada malo, solo soy un sapo inofensivo. ¿El sapo habla? ¿Qué deseas de mi señor sapo? Dijo la princesa aún temerosa. Le pido me disculpe el atrevimiento. Respondió el sapo. Pero si usted fuera tan amable de darme un beso suyo, yo volvería a ser humano. La princesa se hizo atrás y dijo: ¿Yo besar a un sapo? No. ¡Qué asco! ¿O no puedo hacer eso? ¿Por qué dice eso, señorita? Dijo el sapo. Yo en realidad soy un príncipe. No le creo. Respondió la princesa. ¿Como un sapo como usted podría ser un príncipe? La verdad, yo fui embrujado cruelmente y convertido en un sapo. ¿Usted no cree en la magia? Sí. Creo en la magia. Entonces, por favor, béseme. Creyendo en su ideal, la princesa lo hizo y besó al sapo. A los pocos segundos, algo increíble sucedió. El feo sapo se convirtió en un apuesto príncipe tal como él lo dijo. Cuando la princesa y el príncipe encantado se vieron, se enamoraron y al poco tiempo se casaron y vivieron muy felices para siempre. Recuerda que un buen cuento puede emocionar, sorprender e incluso hacerte pensar. Nos vemos en la próxima historia.